Entonces, a mí me pasa es que Dios me da primero el título y luego me da el texto y todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, de una le boté el título, le dije, pastor, el capitán trompeta y sus borradores extraordinarios. ¿Cómo suena? ¿Suena bueno, sí o no? Bien, voy a repetirlo para los que toman nota, el capitán trompeta y sus borradores extraordinarios. Vamos a hablar hoy de Gedeón. Vamos a irnos al libro de Jueces. Yo siempre me imagino a Gedeón tocando sus trompeticas, convocando el pueblo, ¿cierto? Para lo que Dios quiere hacer. Y creo que estamos en un tiempo de convocatoria de Dios. Dios está echando mano de lo que se disponga. Jóvenes, niños, ancianos, lo que se disponga. Tiene 90 años, quiere que Dios lo use, Dios está echando mano de lo que se disponga. Dios está tocando trompeta y, bueno, ¿quién dijo yo? ¿Cierto? Así que vamos a hablar de eso un poquito. Bien, me encontré con algo, Jueces, capítulo 6, versos 6. Vamos a estar entre Jueces, capítulo 6, 7 y 8. Voy a leer versículos aledaños. No les voy a contar mucho la historia porque creo que la conocemos. Un hombre que estaba ya escondido recogiendo algo de comida porque tenían unos enemigos que los habían sitiado. Y entonces estaban aguantando hambre. Y lo poquito de comida que recogían, venían los enemigos, se lo llevaban. Gedeón simplemente está recogiendo algo de comida, escondido, y se le aparece un ángel y le dice, varón esforzado y valiente. Y uno dice, no, pero no se le nota por ningún lado. ¿Cuál esforzado y valiente está escondido? ¿Sí o no? Y como que a veces tenemos esas paradojas de la vida. De alguna manera, hablo por ejemplo en mi caso, mal estudiante, Dios dice, bueno, vas a escribir libros. Pero ¿cómo un mal estudiante va a escribir libros si no le hacía ni caso a la profesora? Perdía hasta recreo porque me comía las 11 del camino. ¿Sí? Llegaba a recreo a mirar a los compañeros a comer. ¿Sí? En esa historia Dios levanta a Gedeón para rescatar a los de su nación. Con un ejército improbable. Con un ejército que uno diría, pero ¿de dónde lo sacó? ¿Sí? Pero fueron escogidos por Dios. Porque definitivamente algo que he aprendido con Dios es que Dios no sigue las normas que nosotros seguimos. Nosotros tenemos normas y a veces las establecemos, pero Dios tiene una forma diferente de actuar, de obrar. Dios te bendiga, gracias. Yo sí tomo harta agua aquí. Bien, Jueces 6, 6. Si ya todos lo tienen, por favor. Dice, y quiero que escuchen esta palabra para ustedes, como iglesia, como pueblo. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Qué tremendo cuando uno ve una congregación, un ministerio que parece que decrece en vez de crecer. Empobrecían. Pero nos dice por causa de quién empobrecían. ¿Qué nos dice ahí? ¿Por causa de qué? De Madián. Así que cuando leo este texto, el Señor me dice, bueno, esta vez vamos a hacer un poco de semántica. Semántica es buscar los significados, la etimología de palabras para encontrar su verdadero significado. Ustedes saben que, por ejemplo, los nombres, los apellidos tienen significado. En mi caso, por ejemplo, Julio significa el que da ánimo y fuerza. Simón significa el que oye a Dios. Así que cuando yo oigo a Dios y luego hablo, pues la gente recibe ánimo y fuerza. Eso es, ahí está la visión de vida y ahí está la visión de trabajo. ¿Sí? En griego, Simón significa una caña movida por el viento y entonces Jesús dice, te vas a llamar Pedro. Ah, ya le cambia, ya no es que me mueven con el viento, ya es alguien firme, fuerte. Así que hay una visión de vida y hay una visión de trabajo allí. Así que Madián trabaja con diferentes personajes, príncipes, reyes, y me puse en la tarea de buscar los significados de esos nombres, de esos personajes, príncipes, reyes, y me di cuenta dónde está el problema del empobrecimiento. Así que vamos a trabajar con eso. ¿Cuántos están dispuestos a aprender cómo salir de pobres? Bueno, vamos a aprender todos aquí juntos.
La historia de Gedeón es una historia de héroes poco usuales, bajo un liderazgo poco común y acerca de una victoria obtenida de forma poco convencional. Sí, porque a quién se le ocurre vencer un ejército con unas vasijitas de barro, unas linternitas y unas trompeticas. Pero Dios lo hizo. Y lo ha hecho muchas veces. Ustedes conocen la guerra de Israel, la guerra de los 6 días. No tenían ni armas, pero conquistaron su nación sin armas. Porque dijo el mismo rey David, Dios no da la victoria con jabalina, ni con lanza o espada. ¿Cierto? Usó una piedrita y con eso nos desentendimos del gigante. Dios puede usar lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Y es lo primero que necesitamos entender. ¿Y Dios qué puede hacer conmigo? Y Dios dice, papito, supiera, mijita, supiera, Dios quiere usarlos. Ahora, los enemigos que vamos a encontrar en esta historia se llaman pobreza, miedo, infructuosidad y un liderazgo mal enfocado. Voy a repetir eso. La pobreza, el miedo, la infructuosidad y un liderazgo mal enfocado. Si eso se arregla, salimos del problema. Así que lo que voy a tratar de hacer es casi que leer mi bosquejo hoy. No lo hago comúnmente, pero tengo bastante información, así que voy a ir primero a el propósito del equipo trompeta extraordinario. Vamos a leer Jueces 8:23. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Cuál fue el verdadero propósito de Dios a través de Gedeón? No era gobernar al pueblo, era que las personas entraran bajo el gobierno de Dios. Porque cuando yo soy el que gobierno, el pueblo se empobrece. Si yo me empobrezco, el pueblo se empobrece. Pero si el pueblo está bajo el gobierno de Dios, Dios lo sustenta, Dios lo sostiene. Así que el verdadero propósito de un Gedeón en esta historia va a lograr ser que ese pueblo esté sometido a Dios, no al hombre, no a que tocó ponerle normas, no a que tocó decirle, bueno, señor, a las 8 de la mañana me llega. No, que está tan lleno de Dios que el mismo Espíritu de Dios lo levanta en la mañana y vaya a ver, y llegó a las 7, no a las 8. ¿Entendemos? Cuando estamos bajo el gobierno de Dios, es diferente. Ahora, para cumplir esta misión se hace necesario identificar y vencer diferentes enemigos que buscan dominar al pueblo y mantenerlo lejos de la prosperidad que Dios quiere darles. El primer enemigo, que es conocido como, ya lo dijimos todos, Madián. Su nombre significa conflicto. ¿Cuántos conocen a ese enemigo? ¿Cuántos han tenido conflictos en la vida? ¿Cierto? Con los hijos, con la suegra, con el suegro, con los vecinos, en la iglesia, con el pastor, con las ovejas. Porque los conflictos siempre van a empobrecer al pueblo. Por eso la regla de un mal gobernante es divide y reinarás. Él toma todos los recursos, el pueblo vive dependiendo del gobierno y vive pobre. Porque le conviene un pueblo pobre. Y la única forma de lograr un pueblo pobre es meterlo en conflictos. Completamente. Así que cuando el enemigo quiere afectar un ministerio o una iglesia, lo primero que empieza a crear son conflictos. Porque Dios promete que Él bendice donde hay armonía. Pero ¿y donde no la hay? ¿Llega bendición? Dios no puede. Dice, no, mijos, hasta que no se arreglen, ¿cierto? Tengo los dos hijos peleando. Y entonces, y están peleando y yo los estoy viendo y les estoy diciendo, cálmense, no se calman. Pero si dicen, papi, pero nos vas a comprar chocolatinas y galletas, ¿qué va a decir usted? Arréglense primero, señores. Y entonces voy a poder bendecirlos.
No es diferente con Dios para nosotros. Así que lo primero que necesitamos identificar son los conflictos. Ahora, para que hayan conflictos externos, sucede porque hay conflictos internos. Es decir, me dan una orden y yo digo, ay, pero otra vez. El problema no es la orden, el problema es que hay algo aquí adentro que me está diciendo, no obedezca, no haga, rechace, resístase. Y entonces ya tengo un conflicto. A veces el conflicto es que me dicen, mire, tienen que ir a tal lado, y yo miro el bolsillo y digo, oiga, pero no tengo para ir. Tengo un conflicto, porque no tengo los recursos. Eso crea conflictos. Así que necesitamos identificar el conflicto. El conflicto empobrece, entorpece, oprime. Su objetivo es la devastación total. Vamos a leerlo, Jueces 6, 1 a 5. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. 7 años de conflictos. 7 años en conflictos. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿No es lo que hacemos a veces cuando hay conflictos? Nos escondemos, nos encerramos, nos ensimismamos, ¿cierto? Algo está sonando por ahí, alguien prendió el televisor. ¿O será el señor de los tamales? Bueno, ya ni va que si nos toca harto con el de los tamales. Verso 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyos, ni asnos. ¿Notan cómo el conflicto empobrecía al pueblo? Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra. ¿Para qué? Devastar. Es decir, que si el conflicto no se arregla a tiempo, eso estalla. Eso explota. Así que es importante arreglar los conflictos a tiempo. Bien, ahora, aquí hay algo interesante, y es que ¿quién permitió esos conflictos? Jehová. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó. El término entregar significa los dejó que se metieran en su discusión. Los dejó que hicieran lo que quisieran. Y creo que ya lo expresé aquí en alguna predicación, que no hay peor juicio que dejar a alguien hacer lo que quiera. Ese es el mayor de los juicios. Cuando un papá se calla y dice, bueno, esperemos a ver si el chino le coge la corriente. Le he dicho 10 veces que no meta los dedos allá. Y el papá entonces se queda calladito y espera que el chino chille. ¡Ay, papi, le coge la corriente! Ok, entendiste. El juicio. ¿Sí? Entonces, por eso no hay nada peor que el silencio de Dios. Cuando en una iglesia ya no hay voz de Dios, ya no hay palabra de Dios, eso es un juicio de Dios. Cuando hay palabra de Dios es porque Dios todavía ve corazones dispuestos, todavía ve personas que están dispuestas a arreglar las cosas. Ahora, el hecho de que Madián sirva a Dios indica entonces que es una herramienta pedagógica en las manos de Dios. Porque es que nos fascina echarle la culpa al diablo por los conflictos. Que cuando uno predica el espíritu de Madián en las personas que se imaginan un demonio que anda por ahí volando, ¿sí? Usando a la suegra para que llame a molestarlo a usted, ¿sí? Usando a la mujer para que le diga lo que no tiene que decir. No, eso no funciona así. Porque definitivamente el problema de nosotros se llama pecado y está dentro de nosotros, no está fuera. Porque de nosotros salen las guerras, los pleitos, las iras, los contiendas, las disensiones, de nuestras pasiones, de nuestro egoísmo personal. Entonces no se trata de pelear con el diablo. ¿Se trata de qué? De que el conflictivo soy yo.
De que el Madián es algo dentro de mí, mi orgullo, mis miedos. Eso es el verdadero Madián. Así que Gedeón tiene el objetivo de vencer ese enemigo. Me fascina lo que dice Jeremías. Me sedujiste y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cuando yo leí eso, estaba peleando yo porque yo creía que los malos eran los pastores, porque me echaban de las iglesias. 5 iglesias y echado. Y yo decía, esos pastores. Hasta que leí ese texto y Dios me dijo, es que el problema es su merced, mijo. Mientras no lo controle a usted, de donde llegue, arma conflicto, arma problema, por cualquier vaina. Así que necesito controlar al conflictivo. ¿Cuál es el enemigo que usa Madián? Vamos a leerlo. Jueces 6, 7 al 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Qué era lo único que les habían pedido? Que no tuvieran ¿qué? Diga, miedo. ¿Por dónde arrancan los conflictos? Por el miedo. Usted tiene miedo, usted entra en conflicto. Así que lo primero que nos encontramos muchas veces, tememos aquello que desconocemos, ¿no? Y Satanás trabaja con el miedo. ¿Por qué yo le discuto a mi mujer? Tengo miedo que me gane. Tengo miedo que me la monte. Entonces el problema no es mi mujer. El problema es mi miedo. Y en la iglesia pasa igual, pero ¿para dónde vamos? ¿Pero qué van a hacer? ¿Pero pastor, por qué esto? Y entonces, como no entiendo, porque no estoy entendiendo la visión, entonces tengo miedo, porque creo que estamos yendo a algo incierto, porque no estoy entendiendo lo que Dios quiere hacer, y tengo miedo. Ahora, en este punto, entonces, podemos entender que hay un efecto espejo, o lo que Dios quiere lograr usando la opresión de los madianitas, sería entonces sacar de nosotros la valentía. Es decir, que incluso Dios puede usar el miedo para sacar de nosotros esa berraquera que tenemos adentro. Y entonces cuando las cosas se ponen difíciles, una de dos, usted se acuesta a dormir, se pone a llorar, o se levanta, se sacude y bueno, esta vaina o la enfrentamos o nos devasta, nos acaba. Así que el miedo también tiene un efecto pedagógico de parte de Dios. Porque no es malo tener miedo. Lo malo es quedarnos ahí teniendo miedo. Pero hay temores que nos libran de cosas, de problemas. Ahora, sin embargo, y aquí voy avanzando un poco más, el miedo, este enemigo llamado miedo, también usa un antifaz muy conocido. Creo que alguna vez les nombré, existe algo llamado las 7 caras del miedo. Y hay un antifaz que le fascina ponerse, a veces se cambia de máscaras, pero una de ellas, muy interesante, y es los amorreos. Amorreo significa hablar. Oiga, nos fascina esconder el miedo con palabras, ¿cierto? Fascinante. Uno dice, no, mire, no, yo sí viví, yo sí, sí, empezamos a hablar más de más. Y hablamos muy lindo, pero a la hora de hacer, no hacemos nada. ¿Cierto? Y entonces nos escondemos detrás de las simples palabras. Yo te prometo que voy a cambiar, pero tengo miedo de cambiar.
Y entonces prometo. Tremendo. El término amorreo significa hablar, pero se entiende que sus dioses usaban falsos profetas para estarles diciendo cosas que amedrentaran a los pueblos. Es decir, que los amorreos llegaban era a crear habladurías. Y con esas habladurías intimidaban a las personas. Creo que lo aprendimos de chiquito, ¿no? Perro que ladra, pero todavía no le tenemos miedo al ladrido del perro. Bueno, los amorreos eran un ladrido de perro. Y creo que muchos de nosotros nos dejamos guiar en la vida por los ladridos de perro. ¡Ay, la economía mundial! Sí, pero es que usted vive aquí en Colombia, tiene su trabajo y espere que los demás arreglen sus problemas por allá. Usted solucione los suyos acá. Pero esos ladridos de perro hoy podían traducirse en noticias, en descomunicación, porque hoy no hay comunicación, hoy hay descomunicación, ¿cierto? Porque cada uno habla lo que bien le parece, ¿no? Y se contradicen. Y con eso nos mantienen llenos de miedo. Va a volver el COVID. Sí, y espere que le dé y tome los remedios caseros que pueda. O vaya al médico. Y si se murió, pues nos vamos para el cielo. Pero no podemos vivir miedo. Porque el miedo nos paraliza. Así que aquí los enemigos usan a los amorreos y los estaban usando para mantenerlos intimidados. Ahora, ¿qué les había dicho Dios? No temáis a los dioses de esos pueblos. ¿Y ellos qué era lo que estaban haciendo? ¿Y entonces por qué estaban mal? Por el miedo. Ahora, el pueblo entonces empobrecía, porque atendían a voces diversas y extrañas, siguiendo sus propios impulsos, mientras desconocían la voz de Dios. Porque una de dos, ¿escucho al gobierno o escucho a Dios? ¿Escucho al Señor que me está amenazando con quitarme el trabajo o escucho a Dios? ¿Escucho a la suegra que me dice que me va a acabar el matrimonio o escucho a Dios? Pero no los puedo escuchar a los dos a tiempo. Porque entonces me paralizo. Y ni escucho al uno, ni escucho al otro. Y me estanco. Y Dios no quiere eso. Este era el problema del pueblo de Israel en esta época. Ahora, qué tremendo, pero el miedo, eso viene por capas. El miedo aparece de la mano de dos ídolos en particular. Yo los llamaría el capricho o el egoísmo. Porque el capricho tiene que ver con lo que yo quiero. Yo quiero que las cosas se hagan así, como yo pienso, como yo digo, como yo normatizo. Y entonces, lo que tengo miedo es de qué? De cambiar. Y si Dios me pide hacer algo que no parece lo sensato, o sea, ¿me voy a ir a enfrentar un ejército con unas totumitas y unas lámparas? Dios pidiéndome hacer algo que va en contra de qué, incluso hasta del sentido común. Pero tengo que vencerlo. Yo no puedo decir, no, pero es que siempre se ha hecho así. Entonces, ¿cómo paraliza el enemigo a un pueblo? Diciéndole, no, eso vaya a ser una iglesia tradicional, que le hagan cultico el domingo y ya, felices. Pero y cuando nos dicen, pero hay que salir, y uno dice, uy, no, pero es que qué pena, en el barrio no me conocen que soy cristiano. Y el pastor preciso le dio por hacer evangelización en el barrio donde nadie conoce que soy cristiano. Donde me han visto pelear con mi mujer, entonces qué vergüenza decir que soy cristiano allá en el barrio.
Entonces nos cuesta. Ahora, el miedo también es una forma de tapar nuestro egoísmo personal. Porque estoy persiguiendo motivaciones incorrectas. Porque tal vez pienso que si las cosas no funcionan, yo voy a quedar mal. Y entonces no me interesan las personas, me interesan los números, me interesan las estadísticas, pero no las personas. Cuando oro por un enfermo, quiero es que se sane, pero no me importa la persona, me importa que después me digan, uy, oraste por un enfermo y se sanó. ¿Notan la diferencia? Por eso Dios levanta un Gedeón para tumbarnos el ego. Dios levanta un Gedeón para quitarnos el miedo, el egoísmo con el que vivimos. Vamos a mirar, porque Madián trabajó con dos enemigos muy interesantes. Vamos a leer Jueces 7:25. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. ¿Qué significa Oreb? Su nombre significa cuervo. ¿Significa qué? El trabajo asociado al cuervo, según la Biblia, es robar cosas brillantes o robar huevos. Muy interesante. Aquí ya notamos un enemigo muy sutil. Cuando hablamos de robar cosas brillantes, significa quitarle al otro lo que lo hace realmente brillar. Es decir, por ejemplo, usted es una persona noble, pero Oreb va a trabajar porque usted mantenga de mal genio, para que nadie note su nobleza, para que nadie note su brillo. Usted es una persona inteligente, pero Oreb va a trabajar porque usted parezca un bruto, controlado por el celular, por las redes sociales. Entonces tenemos una sociedad de gente brillante, tenemos una Colombia que puede levantarse con berraquera, pero ¿qué nos están vendiendo Oreb? Ustedes son cobardes, eso deje así, son perezosos, y nos vende una idea que lo que hace realmente es quitarnos el brillo, opacar ese brillo. ¿Cuál es el brillo suyo? Piénselo. ¿Cuáles son esas virtudes? Tremendo. Usted puede ser una persona muy puntual y Oreb va a trabajar porque usted no tenga un reloj, para que usted llegue tarde, porque no tiene reloj. Y con esa bobada lo echaron del trabajo porque llegó tarde. Y entonces usted se cree un bueno para nada, y no, el problema no es que usted no es un bueno para nada, es que llegó tarde porque no tenía reloj. Pero usted, por usted, sería puntual. ¿Entiende el punto? Este es el trabajo de Oreb. No solo robar el brillo, también robar huevos. Robar huevos significa quitar la visión con la que se viene desde la eternidad. El plan de Dios en su vida. Dios tiene con cada uno de los que estamos en este lugar un plan. Así que el enemigo sabe que si usted va a cantar, dañémosle la voz. Pongámoslo a hablar cosas contrarias a lo que sería alabanza. Entonces pongámoslo a quejarse todo el tiempo. Y con eso roba el propósito eterno de Dios para su vida. Ahora, miremos la estrategia de Oreb, porque vamos a encontrar algo. Jueces 7:22. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat.
Tabat significa ese lugar hacia donde Oreb huyó, se traduce como célebre. Aquí hay algo interesante. Una celebridad es alguien que brilla con brillo ajeno. ¿Alguien que qué? Brilla con brillo ajeno. Ustedes saben que la primera celebridad que encontramos en la historia se llama Satanás. Todos hemos leído seguramente la historia. Hay algo muy interesante con Lucero. Se llamaba Lucero. ¿Qué es Lucero? Una estrella que brilla más que las otras. Pero ustedes saben que las estrellas no brillan con luz propia, sino con luz prestada. Su traje estaba hecho de esmeraldas, piedras, carbunclo, crisólito, etc. Y la gloria de Dios resplandecía sobre su vida. Así que la luz que él tenía, ¿cuál era? La de Dios. Él solo es un reflejo de la gloria de Dios. Pero nos dice la Biblia algo bien interesante, y es que los ángeles miran siempre el rostro de Dios. Así que Lucero debía estar siempre mirando a Dios. Pero la Biblia dice que un día él se enalteció a causa de su hermosura. ¿Cómo se dio cuenta que era hermoso? Sencillo, tuvo que dejar de mirar a Dios y mirarse a sí mismo. Cuando Lucero se mira a sí mismo, ustedes saben que las piedras preciosas, cuando se les pone luz, aumentan el brillo. Así que él se ve, ¿qué tan brillante? Mucho más brillante que quién, que Dios. Y entonces se corrompió su sabiduría. Toda la información que él tenía de Dios quedó corrupta y lo perdimos. Primera estrella del universo. Y entonces por eso el trabajo de él es llevar a otros a convertirlos en superestrellitas. Y entonces, a veces los conflictos en las iglesias se dan porque yo quiero brillar. Porque a mí no me dejaron en esta predicación que es que yo quiero es predicar? Yo quiero es que me vean predicar. Y el pastor dice, no, es que toca ir a la calle a evangelizar. Pero yo quiero es brillar. Yo quiero es hacer tal cosa. ¿Cuál es el lío? Que aquí Tabat representa ese caminar hacia un brillo que no es mi brillo. Es decir, que quiero hacer lo que otros hacen. Fue lo mismo que hizo Lucero. ¿Qué dice? Yo voy a subir junto a las estrellas del cielo. ¿Dónde estaba? Estaba aquí, en el monte, con Dios, en medio de la gloria de Dios. Pero él dice, no, yo quiero estar en otro lado. Cuando usted ya empieza a querer estar en otro lado diferente al que Dios lo creó para estar, empieza a haber conflictos. Empieza a haber problemas. Cuando usted ya no quiere estar con su esposa, sino con la secretaria de la empresa, empieza a haber problemas. Cuando usted ya no quiere pasar tiempo con sus hijos, sino con los amigos del fútbol, empieza a haber problemas. Porque entonces usted deja de actuar con el brillo de papá y se vuelve el amigo del parche del barrio. Todo el mundo lo admira en el barrio, menos su hijo. Perdió el brillo. Estos enemigos nos distraen. Ahora, de alguna manera, a veces en las iglesias puede llegar a pasar el ministerio que yo tengo, que Dios me ha dado, y llega alguien a ofrecerme una falsa cobertura. Llega alguien a ofrecerme entretenimiento, distracción, cualquier cosa que me aleje del verdadero propósito de Dios con mi vida. Y empezó a haber conflictos. Ahora, Seth, se lee Seth. Su nombre significa lobo. El trabajo asociado al lobo en la Biblia, por favor, no se pierdan en este pedazo. El trabajo asociado al lobo en la Biblia es el liderazgo instintivo. Diga conmigo, instintivo. Porque voy a hacer una aclaración entre instintivo e intuitivo. Y voy a hacerla. ¿Por qué?
La intuición hace parte del espíritu. El espíritu está compuesto de intuición, comunión y percepción. La percepción es cuando yo sé que Dios se está moviendo. La comunión es lo que me permite entender lo que Dios me está diciendo. La intuición es lo que me permite dejarme dirigir por Dios, guiar por Dios. Eso es lo intuitivo. En cambio, lo instintivo es externo. Implica una respuesta mía a alguna situación externa. Por tanto, lo instintivo surge de la carne. Así que en muchos lugares hay conflictos porque el que está liderando, sea el papá, sea la mamá, sea el pastor, la pastora, sea el jefe, lo están haciendo de forma instintiva y no intuitiva. Es decir, no se están dejando guiar por el Espíritu de Dios, sino que están reaccionando de acuerdo a lo circunstancial. ¿Entienden esto? Ahora, de acuerdo a lo circunstancial, ejemplo, el niño se está portando mal e instintivamente le pega un coscorrón y lo calma. Eso es instintivo. Reaccioné. ¿Qué sería intuitivo? Que yo pienso que dice la Biblia que tengo que hacer y entonces lo hago. Y obtengo frutos diferentes. ¿Entendemos esto? Ahora, así que el trabajo de estos dos enemigos consistió en promover, primero, la mera exaltación humana, por medio de hacer lo humanamente posible. ¿Por qué empobreció Israel? Porque estaban haciendo lo meramente humano y no lo que Dios les mandaba hacer. Le contaba al pastor ayer, pues me vine desde Ibagué a dar el seminario, y algo que uno va aprendiendo es que cuando algo es de Dios, es de Dios. Y entonces no se inscribió mucha gente. De hecho, no llegó mucha gente anoche, pero igual aquí estuvimos porque usted mete la cabeza, la saca. ¿Cierto? Y entonces yo decía, Señor, ¿y para los transportes? De nuevo, creo que ya les he contado y siempre pasa la misma. Alguien me escribe y me dice, pastor, le voy a mandar para los transportes para Bogotá. Y yo decía, Señor, tú usaste lo de la conferencia del libro con una excusa por esta predicación. Porque yo creo que Dios tiene hoy una respuesta de libertad para esta congregación. Y esto que estamos aprendiendo nos lleva precisamente a esto, a que vamos a dejar de hacer lo humanamente posible. Que no seamos como las gallinas en fuga, ¿cierto? Llegó el enemigo y todas cacaraqueamos de un lado para otro. No. Nos sentamos, oramos y la voz de Dios nos va a decir, muévase así, y entonces las cosas van a empezar a cambiar. Ahora, Dios entregó estos dos enemigos que acabamos de nombrar, que son Oreb y Seb, no se los entregó a Gedeón. ¿Sabe a quién se los entregó? A la tribu de Efraín. Muy interesante. Vamos a leer Jueces 8, 1 al 3. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es eso que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. El nombre Efraín significa fructífero. Porque no se trata de brillar, se trata de dar fruto. La obra de Dios no se trata de cuánto me aplauden, sino de cuánto logré.
No se trata de cuántos hijos tengo, sino qué bien los crié. ¿Notan la diferencia entre brillar y dar fruto? Porque el verdadero brillo de un árbol es su fruto. Así que Efraín puede vencer esa exaltación humana. Es decir, que cuando él empieza a dar fruto, no necesita aplausos de nadie, le sobran. ¿Sí? Cuando yo tengo hijos bien criados, no necesito admiración de nadie. Mis hijos hablan por mí. Por eso no buscamos la exaltación del hombre. Por eso no hacemos las cosas instintivamente. Porque instintivamente, mire, hablando por ejemplo de la música, a veces nos interesa más el do, el re, el mi, el fa y el espíritu. Y no quiere decir que vamos a tocar más, porque por eso tenemos iglesias tan espirituales que cantan horrible. ¿Sí? Y eso Dios entiende, sí, Dios entiende. Me imagino que se echará goticas después, los oídos. Pero eso no es el objetivo. El objetivo es que se suene bonito, pero que sea espiritual. Que sea de Dios, que tenga fruto, que tenga sustancia. Y todo en nuestra vida debiera tener exactamente lo mismo. ¿Sabe qué significa? Que yo no me conformo con lo que estoy viviendo. ¿Cómo así quiero por un enfermo y no se sanó? Necesito orar. Señor, ¿se sana o me das una palabra que se va a morir o que se va a alentar? ¿Cuál de las dos? Pero busco la respuesta de Dios. Pero no me quedo sin una respuesta de Dios. Porque entonces allí veré el fruto. ¿Cuál sería entonces el verdadero brillo de un creyente? Si hablamos del fruto en la Biblia, podríamos decir el del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas. Ese es el verdadero brillo que sale de usted. Ese es el verdadero brillo que debiera salir en nuestro liderazgo como padres, como pastores, como empresarios. Ese es el verdadero brillo. No es cuántas fábricas abrió, es que piensan sus empleados de usted. Y entonces eso significa que pueden decir, no, mire, mi jefe es benigno, mi jefe es amable, mi jefe es humilde. ¡Wow! Y entonces, ¿por qué se empobrece una congregación cuando se pierde esa amabilidad? El dar gracias, el saludar, el pedir por favor. Cuando se afecta a la familia, cuando yo dejo de dar gracias por la comida a mi esposa, y entonces ella ya no quiere ni cocinar porque desagradecidos que ni gracias dan. Se perdió el brillo, se creó conflicto, porque ella está en conflicto adentro. Y entonces ahora se le daña la comida de un día para otro, antes no. Tremendo. Ahora, ¿por qué? Porque aquí pensaríamos en lo siguiente. Tengo una cita de uno de mis libros, dice: la verdadera obra de Dios no es lo que hacemos para Él, sino lo que Él hace en nuestro interior mientras decimos que servimos a otros. Así que cuando yo digo, Señor, quiero hacer tu obra, Dios me dice, bueno, entonces deje de formarme. ¿Sí? Venga, le venzo el orgullo, venga, le venzo esto, porque entre menos haya de usted, más gloria de Dios se muestra. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, entendemos por qué Dios no permitió que fuera Gedeón el que venciera a sus enemigos. Porque es que Gedeón sí se le subía el moño, el demonio rojo, ¿no? Se le subía. Entonces Dios dijo, no, lo voy a usar para bajarle el moño a otro. ¿Sí? Vamos a ver, Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha
salvado. ¿Por qué se había reducido el pueblo? Porque el pueblo, Dios sabía que si lo multiplicaba, se enaltecía. Entonces, para que Dios pueda realmente multiplicar un pueblo sano, lo primero que necesita es un pueblo humilde. Un pueblo que se deje formar. Un pueblo que se deje disciplinar. Dios necesita trabajar con nosotros, con nuestro ego. Porque no podemos servir a Dios con nuestro ego, porque Dios, hay una sola cosa que Dios no comparte. Dios compartió hasta a su Hijo, pero hay una sola cosa que Dios jamás va a compartir: su gloria, con nadie. Y entonces, queremos crecimiento, arranquemos por quebrarnos, nosotros, nuestro yo, nuestro ego. Ese era el trabajo de Gedeón. Tumbar orgullo. ¿Saben lo que significa el nombre de Gedeón? Derribar. Dios tiene unas formas de usar personas para tumbarle a uno el ego. Yo recuerdo, hace muchos años, lo primero que Dios hizo fue: ¿sabes mucho, Simón? Guarda tu biblioteca en unas cajas. Y las guardo. Qué difícil volver a leer solo la Biblia. Ya uno se volvió solo lector de libros y la Biblia para un rincón. Y entonces vuelva y lea. Llego a una iglesia y el pastor me dice: Simón, usted ya tiene de Dios, usted me sirve como pastor en otra iglesia y sáltese las escuelas. Yo dije: pero ¿cómo nos vamos a saltear las escuelas si hay una directora de escuela y no nos va a dejar? Entonces se inventó una trampa y hizo una evaluación para saltarnos del primer nivel al último. Y claro, reunió a los hermanitos de la iglesia y los únicos que sacaron bien las notas, pues obviamente fue un amigo mío que era teólogo y yo. Y entonces nos pasamos por la galleta todas las escuelas y pasamos a la última. Fue cuando conocí a mi esposa. Ella era la directora de las escuelas. 30 profesores a su cargo en la iglesia. Una iglesia de más de 1,200 miembros. Y yo me estaba salteando todo el proceso. Cuando esa mujer empezó a enseñar, yo me sentía como una cucaracha. Pero de esas cucarachas que usted las pisa y les hace así me sentía yo cada vez que ella daba clase. ¿Sabe qué era lo curioso? Que ella no enseñaba teología. Simplemente enseñaba, pero enseñaba con el corazón. Y entonces cuando yo salía de la iglesia con mi amigo teólogo, yo le decía: mijo, usted y yo somos dos bombombones. ¿Sí? Pura cabeza grande y el resto un palo de plástico. Yo no me sentía espiritual frente a esa mujer dando clase. Y entonces, claro, ya me habían saltado escuelas. Entonces el pastor pues me llevó y dijo: yo quiero llevarlo a un retiro. Y el Señor me dice un día, me dice: vas a ir a retiro, pero ni se te ocurra ir a ministrar, vas a ir a recibir. Yo dije: no, pero si yo ya he hecho encuentros, reencuentros, he tenido 300 personas, 350 jóvenes a mi cargo, ¿ir otra vez a recibir como un nuevito? No, Dios. ¿Sabe qué? Si el pastor me da permiso, y dos, usted me da la plata antes de salir de la oficina del pastor, con mucho gusto voy. Así de fregado era. ¿Sí? Cuando llego a la oficina, le digo: pastor, yo quiero ir al encuentro. Póngale cuidado. Ellos duraban 3 meses organizando el encuentro. El encuentro era al otro día. 3 meses los guías orando, ayunando, y el pastor me dice: bueno, ¿y qué quiere predicar? O sea, me iba a saltear por encima de todo. Yo le dije: no, pastor, es que el Señor me dijo que a recibir. Dijo: pues se equivocaría, Señor, porque yo no lo voy a llevar a usted a recibir, hombre. Tú tienes para dar. Pastor, a recibir. Dijo: pues ¿sabe qué? Y dijo lo mismo que yo. Si antes de salir de esta oficina le dan la plata, con mucho gusto. Yo le dije: bueno, pastor, me paré, abrí la puerta y la intercesora de la iglesia para ahí. Hermano, el Señor me dijo que le diera eso. Dios, cuando quiere trabajar con nosotros, le dije: pastor, ¿entendió? Que no fui yo. Listo. Llegué al otro día con mi maleta. Los hermanos de la iglesia,
Y el hermano Simón va a ir de guía, ¿no, hermano? A recibir. Antes de que le recibió la maletica, ¿no? Éramos unas 220 personas. Todo el mundo, ¿qué ir a predicar? ¿Qué? No, hermano, a recibir. Cuando llego al retiro, la primera persona que se para a predicar, me fastidiaba, no me lo aguantaba, era el peor de los predicadores. Y se para con el mejor de los versículos que Dios ha usado en mi vida. Me sedujiste y me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cuando ese hombre leyó eso, el Señor me dijo, ¿sí ve que sí se puede? ¿Sí ve que yo soy más fuerte que usted? ¿Sí ve que no se trata de su merced, su conocimiento, su fuerza, sino de mí, de mi espíritu? Y ese retiro, eso fue. Les voy a contar un pedacito de algo más. Me siento así como mi hermano en una silla, ¿no? Dicen, vamos a escoger un líder por grupo. Yo estaba peleando con Dios y con el liderazgo. Así que agarré la carpeta y hice así. Que nadie me viera. Por ahí una persona extraña dijo, él tiene cara de líder, déjelo a él. Y, yo no quería liderar a nadie. Bueno, me tocó de líder del grupo. Todo el camino con una actitud terrible. Al final nos iban a hacer una pista de obstáculos y nos tocaba llenar un formulario. Unas preguntas. Primera pregunta. ¿Daría usted su vida por otras personas? Yo escribí, ni de loco. Estoy aburrido que uno le sirve a la gente y la gente es malagradecida. Yo estaba en un agarrón con Dios impresionante. Porque había evangelizado 350 personas en una loma y me habían echado casi a piedra allá por un chisme. Porque había dedicado 3 años que me dediqué a tomar tintos juagados de toda la semana con pan duro todos los días durante 3 años para servirle a Dios. Y la gente escupía cuando me veía pasar por un chisme. Y entonces yo decía, no, ¿qué dar la vida por quién? De malas todo el mundo. ¿Saben? Como yo era líder, me hice loco con mi respuesta y cerré mi carpetica. Y los demás, no, sí, yo daría mi vida por fulano y por sutano. Nos fuimos a la pista. Y en la pista hubo algo muy interesante. Había una montaña y le ponían un plástico encima y jabón. Y entonces la idea era que teníamos que pasar como equipo al otro lado de la montaña. Y aquí un líder desgraciado con un poco de baldes de agua, jabón y eso botaba agua. Entonces yo dije, no, pues vamos a pasar. Intentamos con la más gordita. Y eso la jaloneamos y se nos caía. Y decía, no. El Espíritu de Dios me dice, ve tú primero y que pasen por encima de ti. Bueno, listo. Entonces me lancé, me agarré a una cuerda y quedé ahí acostado en la montaña y les dije, pasen por encima. Y los demás pasaron por encima al otro lado. Y luego me jalaron. Esto tragué yo agua jabón. Cuando llegué al otro lado, me rodean las personas y una toma la vocería y dice, Señor, este hombre acaba de dar su vida por nosotros. ¿Qué había escrito yo? Que no. Y Dios dice, si a mí se me da la gana que usted dé su vida por mí, la da. Punto. Es lo que Dios quiere con nosotros, mis amados. Así que Dios redujo el ejército de Gedeón. A veces queremos ser más fuertes y Dios dice, no, entre más débil me sirve mejor. Entre más bajito, mejor. Con ropa más viejita, me sirve más. A veces he tenido que tocar con guitarras que les faltan cuerdas. Oiga, y la gloria de Dios fluye. Porque la gloria es de Él. Ahora, voy a ir terminando. Y les voy a quedar debiendo más de la mitad del mensaje. Porque hay 2 enemigos que Gedeón sí venció. O sea, hay enemigos que nuestro fruto los vence. Es decir, cuando tenemos amor, gozo, paz, paciencia,
Pues vencemos con amor. Yo venzo a una suegra más genial, ¿o no? Claro, con paciencia venzo un hijo fregado. Claro, entonces hay cosas que el fruto los vence, ¿no? Pero hay cosas que Gedeón tiene que vencer. Porque cuando hablamos del fruto es la respuesta del Espíritu Santo. Mientras que Gedeón, hay cosas que yo mismo tengo que derribar. Yo mismo tengo que tumbar. Nadie lo va a tumbar por mí. No es, Señor, quítame esto. No, Dios dice, no, eso le toca a usted. ¿Sí? Vamos a leer. Jueces 8, 4 al 5. Oiga, le quedo viendo la mitad de la predicación para la próxima, ¿no? La guardamos, que está buena. Jueces 8, 4 al 5. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traían consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están, diga conmigo, ¿qué? Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Seba. Su nombre significa victimismo. Wow. Oiga, la Biblia, yo no sé, esto es para hoy, ¿sí o no? Los pidieron allá, pero solo traducir el nombre y se explica solo. ¿Cuántos tienen ese enemigo llamado victimismo? Ay, pobrecito yo. Ay, me salió un barro en la nariz. ¿Cierto? Ya no quiero que nadie me mire. Soy un triste gusanito. ¿Saben que en la iglesia hay muchos conflictos por el victimismo? Ay, pastor, me la tiene montada a mí. Victimismo. Es que a mí no me llaman, no me visitan, no me avisaron. ¿Y por qué no investigó? ¿Por qué no llamó usted primero? Victimismo. ¿Sí? El victimismo hace que yo señale de culpables a otros. Es que yo soy así de fregado porque mi hermano mayor, porque mi hermana menor, porque el gobierno, porque Pastrana, ¿cierto? Porque la hora Gaviria. Y le echamos la culpa. Y mire, el diablo no usa nada mejor que el victimismo. Y entonces por eso necesita crear enemigos, que no existen. Divide, reinarás. Y entonces nos mostramos como las víctimas y empezamos a generar conflictos. Ay, mire, pastor, ya no saluda igual que antes, no sé qué. Pobrecito yo, soy un triste gusanito. ¿Sí? Ignóralo, mi doctor, dijo alguien. ¿No? Me ignoran. Yo sé qué le importa si es el ignorado del planeta mientras Dios lo vea. ¿Sí? Porque de nuevo, el importante, allá está Moisés diciendo, Señor, pero ¿quién soy yo? Un victimismo. ¿Quién soy yo? ¿No? Y Dios le dice, al psicólogo, porque tiene la autoestima baja, no, va para un retiro espiritual a ver si te sacan el demonio de, ¿sí? Pobrecito yo, no, tampoco, ve porque yo estaré contigo. Amén. O sea, papito, quiera o no, de todas formas vaya y después arreglamos lo de su autoestima y lo que sea, ¿sí? Porque, mire, a la gente nos vendieron la idea de la sanidad interior. Yo creo en la sanidad interior y hay que hacerla. ¿Sí? Pero ya se nos volvió como que no, eso debe ser alguna herida emocional de cuando yo era niño, chiquitico, me quitaron el helado, quedé traumatizado. ¿Sí? Hombre, perdóneme, pero es una vaina. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Ese se murió, ya que bautizó se murió. Déjalo allá. ¿Sí? Así que Gedeón tenía que vencer el victimismo. No necesito agentes externos que me levanten el ego. Porque cuando eso sucede, ¿saben que caigo en una trampa? La trampa del control. Porque cuando yo empiezo a vivir de likes, de aplausos, de la admiración de los demás, ellos se volvieron mis dueños y yo me volví un títere. Porque termino haciendo lo que los demás digan, lo que los demás piensan.
Y eso trae conflictos. O dígame si las personas más conflictivas no son las estrellitas que los aplauden todos los días. 3 y 4 matrimonios. No los que más generan problemas en el mundo, los que les fascina pararse a dar discursos. Los más acomplejados. Si usted habla algo mal contra él, se vuelve un Napoleón. ¿O no? ¿Sí? Porque es la víctima. La víctima, decía un amigo. ¿No? ¿De dónde salió el victimismo de Gedeón? Jueces 6, 11 al 15, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual, era de Josías Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió con victimismo, ¿no? Respondió, ay, cierto, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Sí? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Oiga, lo mismo que le dijeron a Moisés, vaya mi hijo que yo estoy con usted y no se preocupe. ¿Sí? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre y en Manasés, y yo el menor de la casa. Está jodido el hombre. Fregado. Llevado. ¿Sí? Tipo se creía la última cucaracha del planeta. ¿Sí? Y con un barro en la nariz. Pues peor. ¿De dónde salió el victimismo? Primero, olvidó la presencia de Dios. Creyó que Dios no estaba con él. Tuvo historia, pero no experiencias. La gente que es víctima, mire cómo Dios usa al pastor. Sí, muy lindo. Y yo, entonces usted puede contar la historia de los 1000 milagros de Kathryn Kuhlman, fascinante. La señora ya se murió, al rato, está en el cielo, gloria a Dios. A mí, hoy, experiencias. ¿Sí? Porque la gente víctima vive las experiencias de los demás. Eso es puro consuelo de tontos, decían los abuelos. Vivió bajo la cobertura humana. Él no entendió que era el plan de Dios. Él siempre está viendo al hombre. Oiga, no entendió su propio llamado. No entendió lo que Dios estaba haciendo con él. Eso nos hace víctimas. Midió sus capacidades, las comparó. Oiga, cuando yo empiezo a comparar, no, pero es que los demás, esos ya están jóvenes. Sí, pero usted todavía tiene fuerzas. Sí, pero usted todavía puede. Y de pronto no necesita fuerza sino cerebro y usted sí lo tiene. Úselo. ¿Sí o no? Se comparó en su edad. Yo soy el menor, el más chiquito. Sí, pero sirve, Señor. ¿Sí? ¿Cómo salió Gedeón de ese conflicto? Sencillo. Escuchó una promesa de Dios y 2, volvió a mirar al Salvador. Y aquí está la salida de los conflictos. Volver a mirar a Cristo. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, el pastor, la iglesia, el sistema, el mundo, el planeta, la economía mundial, los gobiernos, y miremos a Cristo. Jueces 6, 16 al 24. Texto largo. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás. Escuchen esto como profético para usted. ¿Se siente una víctima? Bueno, voy a escuchen lo que Dios dice. Y Jehová le dice a usted, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego
que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Oiga, Dios lo espera, Dios le tiene paciencia, aprovéchela. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura y de un efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios, Cristo, el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano y tocó con la punta de la carne, y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Oiga, la cruz. Cristo, aquí, diciéndole, sí, acepto. ¿Usted quiere que le dé una prueba? La mejor prueba se llama la cruz. ¿Quiere que le dé una prueba que Dios quiere usarlo? Mire la cruz. Porque dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Porque Cristo vino y luego dice, y los llamó y los envió. ¿A quiénes? A todos. ¿Quiere saber que tiene un llamado de Dios? No espere un profeta que lo diga. Mira la cruz. Amén. ¿Quiere saber que Dios quiere usarlo? Usted estaba muerto y no servía para nada y Dios vino y le dio vida cuando usted estaba muerto. Y entonces lo quiere usar. A usted. A mí. No necesitamos un profeta que venga y nos diga, eres apóstol de las naciones. No, sencillo. Miro la cruz y digo, Señor, hay algo que hacer. Hay que rescatar vidas, hay que rescatar almas. La forma es lo de menos, pero presta atención a lo que Dios me diga y listo. Si es de forma, pues nos adaptamos. Pero miramos a la cruz. Amén. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová de los abiezeritas. Enemigo, y termino aquí, mis amados. Que Dios está con nosotros, de acuerdo. ¿Quiere ganar almas? ¿No sabe cómo hacerlo? Usted vende empanadas, lleve tratados y entregue la empanada con un tratado. Amén. Y sírvale a Dios. Porque Dios está en paz con usted. Usted está en paz con Dios. Y entonces predique la paz de Dios. Dígale a la gente que Dios está en paz. Que aprovechemos que está buen genio mi papá. Y entonces que a mí le pedimos algo. Y aprovechemos. El último enemigo, bueno, no el último, con el que voy a quedar aquí. Salmona, perdón. Su nombre significa retirado de la protección o desprovisto de sombra. ¿Sabe qué significa? Un falso fundamento. A veces el enemigo trae conflictos en nuestra familia, en nuestra casa, en la iglesia, trayendo falsas coberturas y falsos fundamentos. Y a veces terminamos trabajando para otros y descuidando lo que Dios nos entregó a nosotros. Cuando usted lee La Mujer de Cantares, ¿por qué la Mujer de Cantares era morena? No nació morena. Dice, morena soy, oh hija de Jerusalén, porque el sol me miró. Porque estaba trabajando en las viñas, pero las viñas que no eran mías, sino las de mis hermanos, que me hicieron trabajar en esas viñas. Pero la viña que era mía, no cuidé. Porque a veces perdemos el brillo, porque estamos trabajando para organizaciones, sistemas, pero hemos olvidado qué fue lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. Y entonces no solo se vuelven desprovistos de sombra, yo creo que tengo cobertura porque el apóstol me dio la luz. Búsquela de Dios y verá. Yo creo que tengo bases porque me dieron el material cuando hoy mío Cristo, porque no estoy dando lo que Dios me dio.
sino que lo que el hombre puso en mis manos. Y perdí. Por eso en Jueces 8:10 dice que Seba y Saluma estaban en Carcor. Carcor significa suelo alisado, piso resbaloso. Porque usted no puede caminar firme cuando usted está escuchando muchas voces, cuando usted está siguiendo las ideas de mucha gente y no buscando en el secreto la visión de Dios. Cuando usted busca la visión de Dios en el secreto, usted pisa firme. Incluso si le toca caminar sobre las aguas. Pisa. Mis amados, voy a terminar ahí. No puedo pecar todo esto, si no les doy otro sermón de otra hora y pucho. Yo no sé cuánto llevaré, Dios de los cielos. Tenga misericordia de ustedes. Bien. Vamos a orar. Dejemos ahí, hay muchas cosas más ahí. Les queda de pronto de tarea revisar los otros nombres. Hay otros nombres ahí muy interesantes. Mi esposa tiene un dicho, que la mente aguanta hasta que la cola alcanza. Cuando ya uno empieza a dar movimiento así, además uno dice ya, paremos. Yo podría durar, aquí duramos 5 horas ayer, ¿sí o no? No me duele una muela. Pero no se puede abusar. Por favor, póngase sobre sus pies. Bueno, sí. Quiero contarles, mis amados. A ver. Quiero contarles algo, mis amados. Es la primera vez que Dios me pone a escribir la oración. Duré 2 días, mi pastor, solo escribiendo la oración que les voy a guiar ahora. Va contra mis principios. Yo, Simón, no lo haría, pero Dios, hágale mío. 2 días escogiendo frase por frase, palabra por palabra. Así que pido que usted tenga la mejor de las disposiciones para hacer esta oración conmigo. Y la procure hacer desde su corazón. Sí, de pronto le paso el bosquejo al pastor para que les comparta el bosquejo completo, puedan mirar las otras palabras que quedaron pendientes, puedan tener la oración y úsenla y utilícenla. Así que voy a leer la oración, cierre sus ojos un momento, regalan un momento de música. Dios, amamos. Gracias por tu iglesia, por este pueblo, Señor, por tus siervos. Tome aire. La Biblia dice, respiré y luego hablé. Dios, yo creo que hoy tú quieres hacer algo especial y te pido que esta oración tú la utilices, Señor, para libertar a este pueblo hoy, en el nombre de Jesús. Vamos a orar juntos. Dios Padre, en el nombre de Jesús y bajo la guía de tu Santo Espíritu, hoy renuncio a vivir en diversos conflictos. Despoja con el poder de tu sangre toda opresión, el empobrecimiento o entorpecimiento que afecte mi vida, familia o ministerio. Me decido a vencer el miedo que paraliza y que me hace esconderme tras el victimismo. Renuncio a la autocompasión y a la queja. Por favor, apaga toda voz que viene a desanimarme.
sea externa o interna, que mis emociones o pensamientos sean controlados por ti. Renuncio a la falsa voz de la autosuficiencia y el orgullo. Declaro que ningún logro para tu reino será en mis propias fuerzas, sino únicamente en el poder de tu Santo Espíritu. Que nada robe tu gloria en mi vida. Que el falso brillo y aplausos de hombres, los títulos, los activismos religiosos que me alejan de tus obras poderosas, salgan de mi vida en el nombre de Jesús ahora mismo. Que tus santos propósitos divinos estén por sobre las opiniones, ideas o estrategias humanas. Pido sabiduría para experimentar un liderazgo intuitivo que me lleve a las victorias del cielo, y hago a un lado todo tipo de liderazgo instintivo o de reacción carnal. Dejo ir a quienes no hagan parte de esos planes eternos. Los amo, los perdono y pido que puedan ir por el camino que tú les has trazado para sus vidas. Pero pido, Dios, que convoques en este lugar, Iglesia IDE Internacional, a todos aquellos que tienen el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, para unirse a la misión que se va a llevar a cabo en esta congregación. Que aquellos con el corazón para Cristo peleen para dar honra al nombre de Jesús en este lugar. Que el amor, la paciencia, la mansedumbre y la fe prevalezcan como armas poderosas en nuestras vidas. Determinamos hoy que Dios es todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos para vencer cualquier enemigo, cualquier obstáculo o circunstancia. Padre bueno, pido perdón por haber olvidado tu presencia, sustentar mi fe en experiencias ajenas en vez de desarrollar las propias. Quiero dejar las lealtades humanas y declarar mi lealtad al señorío de Cristo únicamente. Señor, si he hecho a un lado el llamado único que tú me has hecho desde la eternidad, sea por medirme, compararme con los demás o inmiscuirme en las metas de otros, te pido perdón. Quiero vivir de tu mano, Jesús. Quiero experiencias propias y no contar historias de otros. Espíritu Santo, por favor, hazme entender que este es mi tiempo, que hoy es mi hora, que no habrá un después ni un más tarde lo haré. Acepto la urgencia del cielo, del corazón del Padre para mi vida. Atiendo al sonido de la trompeta de Dios en este tiempo de avivamiento. Dios, hoy recibo de tu mano los recursos para cumplir la misión a la que me envías. Me dispongo a depender de tu providencia y dirección. Acepto cada promesa tuya que me recuerda que tú estás conmigo. Quito la mirada del sistema humano y decido ponerla en Cristo. Te seguiré a ti. Soy tu discípulo, no propiedad de una organización. Me quito de sobre cualquier fundamento que me aleje y distraiga de seguir a Cristo o que haga resbalar mi fe. Que tu palabra y tu perfecto amor predominen en mi ser por sobre cualquier ambición, activismo o egoísmo de mi carne o cualquier oposición de la religión. Dios, que cualquier tipo de exaltación que no venga de Dios el Padre sea quitado de mi vida y sea solo tu gloria la que me cubra, solo Cristo mi vestido.
que surja solo en Jesús cualquier posición de altura, recursos o estrategias. Líbrame, por favor, de usar manipulación con mis semejantes. Guárdame de pasar por encima de otros de forma arbitraria o indebida. Líbrame en el nombre de Jesús. Hoy decido, Señor, cansarme de luchar en mis propias fuerzas y no ver resultados. Pido la iluminación de la palabra de Dios. Espíritu de Dios, hazme entender los planes del cielo para mi familia y para mi ministerio. Entro por la fe en la abundancia destinada desde el trono de Dios para mi vida. Ordeno mi corazón oír y obedecer la voz de Dios por sobre cualquier otra voz. Renuncio a victimizarme. Me dispongo a restaurar el altar de la oración, la vida de oración devocional, de comunión privada, sobre cualquier otra distracción. Quiero que Dios tenga el primer lugar. Tómalo, Señor. Dejo mis emociones de lado. Tomo convicciones en la palabra de Dios. Humillo mi corazón ante ti, Señor. Quito las armas de la carne. Decido tomar las armas de la fe, la prudencia, la paciencia, la oración, el ayuno, y las que Dios me indique corresponden. Señor Jesús, que pueda dar el fruto que tú exiges de mí, que seas el único héroe en esta historia de mi vida, tú el único héroe. Gracias, Dios, por esos borradores extraordinarios, Señor, por estas personas que hombro a hombro trabajan conmigo, por aquellos que entienden que no trabajan para el hombre, Señor, por aquellos que no trabajan para las metas humanas, sino para la extensión de tu reino. Dios, gracias por aquellos que dan siempre a Dios la gloria a mi alrededor, mientras se despojan de su propia gloria. Gracias por aquellos que no esperan aplausos y palmadas en la espalda, sino que Cristo sea el todo en todos. Por estas personas obedientes, entregadas aquí en ID Internacional, Señor, te doy gracias, porque verán los milagros del cielo, Señor. Hoy, como congregación, decidimos olvidar lo que queda atrás y extendernos como un solo hombre a lo que Dios tiene por delante. En el nombre de Jesús. Amén.